Hay cosas peores que perder tu trabajo. Hay cosas peores que volverte loco. Lo peor es darte cuenta de que nunca saliste de ese lugar y que quizás nunca lo harás. Mi nombre es Marcus y durante 6 meses trabajé como vigilante nocturno en el Museo de Cera Crimson. No es uno de esos museos turísticos con celebridades sonrientes, no. El Crimson está especializado en criminales, asesinos en serie principalmente, figuras hiperrealistas de los peores monstruos que ha dado la humanidad. El trabajo era simple: rondas cada 2 horas, verificar puertas, ventanas, sistemas de seguridad. El sueldo era bueno, demasiado bueno para lo que pedían. Debí sospechar desde el principio. El puesto había estado vacante durante 8 meses. 3 vigilantes anteriores. Ninguno duró más de 2 semanas. La primera noche fue normal. Recorrí las 5 salas temáticas con mi linterna, esquivando las miradas de cristal de 32 réplicas perfectas de asesinos. Todo estaba en orden. O eso creí. Fue en la tercera noche cuando empezó. Durante mi ronda, de las 2 de la mañana, pasé frente a la figura de Albert Fish, un anciano de aspecto inofensivo, congelado en el acto de cocinar. La placa explicaba sus crímenes con un lenguaje clínico, pero yo conocía los detalles reales. Traté de no pensar en ellos. Seguí caminando. Verifiqué la sala victoriana, luego el ala moderna. Todo normal. Pero cuando regresé a la sala principal, algo estaba mal. Albert Fish ya no sostenía la cuchara sobre la olla. Ahora la sostenía a un lado, apuntando hacia abajo, como si lo hubiera dejado caer un segundo antes. Me quedé paralizado frente a la figura. La cera lucía igual de rígida, igual de muerta, pero la posición era diferente. Estaba seguro. Revisé las cámaras de seguridad. Nada. Solo yo, caminando solo por el museo. Ningún movimiento en las salas. Me convencí de que lo que había recordado mal, fatiga. Primer síntoma de los turnos nocturnos. La cuarta noche decidí hacer un experimento. Tomé fotos con mi teléfono de cada figura antes de comenzar mis rondas. 32 fotografías. Posiciones exactas, ángulos precisos. A las 3 de la mañana, volví a fotografiar todo. 23 figuras estaban idénticas. 9 habían cambiado. No eran cambios enormes. Un dedo más extendido, una cabeza girada 2 centímetros, un pie que ahora apuntaba en otra dirección. Pero eran cambios reales, innegables, documentados. Mi sangre se congeló cuando noté el patrón. Las 9 figuras que se habían movido eran todas de asesinos que operaban en parejas o grupos. Y ahora, todas miraban hacia la misma dirección, hacia la salida de emergencia del sótano. Esa noche ya me enfermo. Y la siguiente, y la siguiente. Pero necesitaba el dinero. Mi hija estaba en tratamiento médico. Los ahorros se agotaban, así que volví. Sexta noche. Llegué preparado. Cámara deportiva montada en mi pecho, grabando continuamente. Si algo se movía, quedaría registrado.
La ronda de medianoche transcurrió normal, pero a la 1:04 escuché algo que nunca olvidaré. Pasos. No los míos. Venían del segundo piso. Pasos lentos, pesados, arrastrándose, como si alguien caminara con dificultad, aprendiendo a moverse de nuevo después de mucho tiempo inmóvil. Subí las escaleras. Cada paso mío resonaba en un silencio sepulcral. Llegué a la sala de los solitarios. Asesinos que trabajaban solos. 14 figuras distribuidas en pedestales individuales. 13 figuras. Jeffrey Dahmer no estaba en su pedestal. Mi linterna temblaba en mi mano. Recorrí la sala completa. Nada. La figura había desaparecido. Revisé la grabación de mi cámara pectoral. Ahí estaba el pedestal vacío, pero no había captado el momento en que la figura desapareció. Entonces lo vi. Era el reflejo de una vitrina. Dahmer estaba detrás de mí. No me moví. No podía. En el reflejo, la figura de cera se mantenía completamente inmóvil, a menos de 2 metros de mi espalda. Pero ahora sus manos ya no colgaban a los lados. Estaban extendidas hacia adelante, hacia mi cuello. Conté hasta 3 y giré de golpe. Nada. El pedestal seguía vacío. Nadie detrás de mí. Pero cuando volví a mirar el reflejo, ahí seguía. Más cerca. A 1 metro ahora. Corrí. Bajé las escaleras tropezando, casi cayendo. Tenía que llegar a la oficina de seguridad, llamar a la policía, a quien fuera. Pero cuando llegué al primer piso, todas las figuras habían cambiado. Ya no estaban en sus poses históricas. Todas, las 32, me miraban directamente. Cabezas giradas en ángulos imposibles, brazos extendidos. Y todas se habían movido un paso más cerca de los pasillos centrales. Un paso más cerca de mí. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Solo mi respiración agitada y el latido desesperado de mi corazón. Y entonces, todos parpadearon al mismo tiempo. No fue mi imaginación. Vi cómo 32 pares de ojos de cristal se cerraron y abrieron en perfecta sintonía. Un segundo de oscuridad compartida. Un mensaje. Estamos despiertos. Retrocedí hacia la salida principal, sin quitarles la vista de encima. Pero cuando mi espalda tocó la puerta de vidrio, esta no se abrió. Estaba cerrada desde afuera, con llave. Una llave que yo tenía en mi cinturón. Excepto que, cuando miré, mi llavero había desaparecido. Y en el pedestal más cercano, la figura de Holmes sostenía algo brillante en su mano de cera. Mis llaves. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un coro de susurros. 32 voces que no deberían existir, murmurando al unísono en el lenguaje de los condenados. No eran palabras, era algo más antiguo, más oscuro. Las figuras comenzaron a moverse, no con los movimientos torpes de estatuas cobrando vida,
Se movían con fluidez, con propósito, con hambre. Corrí hacia el sótano. Era mi única opción. La salida de emergencia que todas las figuras habían estado señalando. Bajé las escaleras de hormigón hacia la oscuridad. El sótano del museo nunca había sido parte de mi ronda. Las puertas siempre estaban selladas, pero ahora estaban abiertas de par en par. Y ahí entendí todo. El sótano no era un almacén, era un taller. Y en ese taller había 37 moldes de cera vacíos, cada uno con una placa, cada placa con un nombre. 3 nombres eran de los vigilantes anteriores. Uno era mío. Los otros 33 eran de personas que habían visitado el museo y nunca salieron. Reportes de desaparición que yo había visto en las noticias durante los últimos años sin hacer la conexión. Junto a los moldes había un libro, un grimorio antiguo, abierto en una página que mostraba un ritual. Las palabras estaban en latín, pero las ilustraciones eran claras. Transfusión de esencia. Los asesinos, los verdaderos, habían sido ejecutados hace décadas, pero alguien había capturado algo de ellos en cera, algo que necesitaba alimentarse. Y el precio de esa alimentación era carne nueva. Vigilantes que duran poco porque se dan cuenta muy tarde. Visitantes que se quedan después del cierre, convencidos por el personal de turno. Personal que yo nunca había visto cambiar de turno. Personal que siempre usaba las mismas ropas. Personal cuya piel tenía ese brillo ceroso cuando la luz les daba de cierto ángulo. Escuché pasos detrás de mí, muchos pasos. Me giré y ahí estaban todos. Las 32 figuras bajando las escaleras con movimientos cada vez más humanos, más reales, más vivos. Y entre ellos, el personal del museo, también inmóviles, también de cera, también hambrientos. Fue entonces cuando vi la última salida, un conducto de ventilación, pequeño pero suficiente. No sé cómo logré entrar, no sé cuánto estuve arrastrándome por la oscuridad mientras escuchaba arañazos en el metal detrás de mí. Pero eventualmente vi luz. Salí en un callejón a 3 calles del museo. Amanecía. Eso fue hace 3 meses. Denuncié toda la policía. Me rieron en la cara. Cuando fueron al museo encontraron todo normal. 32 figuras en sus pedestales. Personal amable. Mis fotos y videos se habían borrado de mi teléfono. No había evidencia. Me despidieron, obviamente, por abandono de puesto. Mi hija tuvo que dejar el tratamiento. Nos mudamos a otro estado. Pero hay algo que no les he contado a nadie hasta ahora. Hace una semana recibí un paquete, sin remitente. Dentro había una entrada de cortesía para el museo de Sarah Crimson y una nota escrita a mano. Te estamos esperando, Marcus. Tu molde ya está listo. Y esta vez no hay salida de emergencia. No he podido dormir desde ese entonces, porque cada noche, cuando cierro los ojos, estoy de vuelta en ese sótano. Y cada mañana, cuando me miro al espejo, mi piel se ve un poco más pálida,
un poco más rígida, un poco más cerosa. Si alguna vez visitas un museo de cera, las figuras te parecen demasiado reales, demasiado vívidas, no te quedes después del cierre. Y si ves que parpadean cuando crees que nadie está mirando, corre. Porque lo que sea que estaba en esas figuras del Crimson, no creo que sea el único museo que lo tiene. Yo solo sé que pronto, muy pronto, voy a despertar y no voy a poder moverme. Y voy a estar de pie en un pedestal, con una placa que cuenta mi historia. Y estaré esperando al próximo vigilante nocturno. Si alguna vez has trabajado en un museo de noche o has visto algo que no deberías ver en lugares así, déjamelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy solo. Necesito saber que esto le pasa a más personas. O tal vez necesito advertirles antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete si quieres más historias que no me dejan dormir. Dale like si hasta te perturbó tanto como a mí. Y por favor, nunca acepten trabajos que paguen demasiado bien por muy poco trabajo. Siempre hay una razón